El mundo de las criptomonedas es un mercado que muchas personas conocen, pero realmente muy pocas están beneficiando de él hoy en día. Por eso en esta entrevista con Mundo Empresa hablamos de temas clave como qué es una criptomoneda, para qué sirve, cuáles son algunas de las criptomonedas que podemos comprar y qué tener en cuenta al momento de invertir en este mercado. Así que quédate en este video porque te va a servir un montón. Bueno, vamos a comenzar esta noche de Mundo Empresa y hablábamos recién en los títulos de criptomonedas. Una nueva moneda que quizás comenzó a aparecer en pandemia, algo que no muchos estamos conociendo, que no nos hicimos amigos, pero para conocer un poco más de esto vamos a hablar con un experto porque eso nos encanta el mundo empresa y por eso ya está del otro lado y conectado vía Zoom Conrado Capandewey y le vamos a dar la bienvenida a Mundo Empresa. Conrado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Leila? Muchas Muy, gracias por la invitación y muy contento de estar acá con ustedes. La verdad es que es un placer, Conrado, hablar de este tema que por ahí está tan de moda o está en tendencia y al habla de todos que quizás muchos les da miedo conocer sobre esta nueva tendencia, pero preguntarte primero, ¿qué fue lo que te llevó, qué fue el desafío o fue una experiencia a sumarte a este mundo de las criptomonedas? Sí, es algo nuevo y siempre digo de que por ahí esa incertidumbre hacia lo desconocido, ¿no? Da como ese miedo o esa duda de qué onda, ¿funcionará o no funcionará? Pero lo que a mí me llevó a entrar de cabeza al mundo de criptos fue ver de que era un mundo, era una industria que venía a cambiar 100% el sistema económico tradicional. Y la verdad que fue un poco casualidad, entre comillas, que entré a este mundo porque yo empecé invirtiendo en los mercados financieros de divisas. Y en 2020 fue que me puse de lleno con el mundo de cripto. Y me di cuenta de que no se trataba solamente, Leila, de comprar un activo financiero y beneficiarse de eso, sino que va mucho más allá. Hay muchas ramas dentro del mundo cripto. Por ejemplo, hoy hablábamos en una de las sesiones sobre metaverso, como el mundo de la realidad virtual, que abarca tanto, ¿no? Tanto bienes raíces como cripto gaming, o sea, videojuegos que te pagan en cripto. Entonces, fue algo que me llamó la atención el hecho de decir, ok, el mundo de las criptomonedas ya no es tanto el futuro, sino que es el presente, sabiendo de que hay países como por ejemplo El Salvador que ya lo tienen como moneda corriente, digamos. Entonces, como que me despertó la lamparita y dije, prefiero posicionarme en la tendencia antes de que sea obvia para todo el mundo y que cuando sea obvio para todo el mundo, yo sea una persona que ya tenga conocimientos, bases y experiencias para beneficiarme yo y también poder ayudar a otros a ganar con esto, ¿no? Conrado, si vamos a iniciar un emprendimiento digital, ¿cómo podemos hacer y qué recursos vamos a necesitar también en este caso? Bien, siempre hablo de la importancia de la educación por sobre la inversión. O sea, al ser esto tan tendencia y como tan moda, ¿no? Por ahí mucha gente entra como para no perderse de la moda y entra como se le llama en el mundo de los mercados por FOMO. FOMO se le llama Fear of Missing Out, o sea, miedo a quedarse fuera. Entonces, yo lo que le recomiendo a las personas que quieran emprender digitalmente, sea en la parte de criptomonedas, sea en cualquier emprendimiento digital, es que busquen información, digamos, pero por sobre todas las cosas que busquen un mentor. O sea, una persona que haya estado en un punto A, que es donde esa persona que está empezando está, pero que ya está en el punto B, donde esa persona que está empezando quiere estar. Porque hoy hay muchos gurús en internet, hay mucha información, hay sobreinformación y hay muchas personas que ganan al final de la venta de los cursos. La pregunta es, ¿la persona que te está enseñando vive 100% en este caso, de las criptomonedas? ¿La persona que te está enseñando tiene experiencia en los mercados? ¿La persona de la cual estás aprendiendo te va a llevar a ser libre? ¿O es simplemente que estás pagando por un curso donde él se beneficia y al final, bueno, tenés un profit, un beneficio? Entonces creo que el punto más importante, sé que la mayoría de la gente que quizás nos está escuchando son personas que no tienen la experiencia en esto, es encontrar un mentor, o sea, una persona que te pueda guiar en ese paso a paso y priorizar la educación, Leila, o sea, entender de que la educación y el entendimiento es lo que te va a llevar a tener el resultado. Yo en mi caso, en mi experiencia, durante 1 año y 9 meses no vi grandes resultados. Sí, veía alguna ganancia chica, pero 1 año y 9 meses o 2 años después de estar estudiando, fue ahí que yo pude empezar a vivir 100% de esto. Y siempre le digo a la gente, o sea, no pretendan que en un mes o 3 meses emprendiendo digitalmente puedan ganar lo que quizás en el empleo que al día de hoy tienen no ganan en 3 meses, en 6 meses o en un año, ¿no? Entonces, yo siempre digo, la paciencia paga y en este tipo de negocios pagan muy bien. Así que paciencia, educación, entendimiento y las ganancias van a llegar. O sea, no hay apuro por eso.
Conrado, y qué importante esto que decís de la educación, porque siempre es importante educarnos sobre un tema para también entender a medida que vamos avanzando y progresando qué es lo que está sucediendo con el mundo que nos vamos encontrando. Y por eso también preguntarte que una vez que iniciamos este camino, ¿qué herramientas o qué indicadores podemos utilizar para evaluar el potencial que puede tener la criptomoneda? Eso es algo súper importante, Leila. Muy, muy buena pregunta. Porque, como decía, al ser algo de que está de moda, digamos, la gente por ahí entra sin conocer o sin entender. Lo primero que yo recomiendo al momento de tener en cuenta para invertir en un proyecto es la capitalización de mercado que tiene. Si no tiene más de 100 millones de dólares, el proyecto de criptomonedas en el cual vamos a invertir, no lo miro casi, o sea, directamente como que ni lo tengo en cuenta. Algo primordial también es entender qué función o qué necesidad viene esa criptomoneda a cubrir en la sociedad. Al final, una criptomoneda es un activo digital, o sea, es dinero digital que no existe en físico. Pero detrás de ese activo hay un proyecto. Detrás de ese proyecto hay personas que están potenciando y trabajando en el proyecto. La pregunta es, ¿esta criptomoneda va a cubrir una necesidad en la sociedad? Por ejemplo, Bitcoin. ¿Cuál es la necesidad que cubre en la sociedad? Reserva de valor. Bitcoin fue la primera criptomoneda, es como la criptomoneda madre, que se fundó en 2008. El principal uso que se le da a Bitcoin es reserva de valor, por ejemplo. Después, por supuesto, hay 1 millón de criptomonedas y hay criptomonedas que hoy existen, que mañana no van a existir, y hoy hay criptomonedas que todavía no existen. Entonces, hacer un análisis tanto fundamental, que es lo que te comento, capitalización de mercado, necesidad que cubre en la sociedad, quiénes son los fundadores, cuál es la comunidad detrás del proyecto. Hoy en día, a través de Discord y Twitter principalmente, podemos ver cuál es la comunidad que se forma, cuál es el uso que se le está dando. Y aparte del análisis fundamental, el análisis técnico, por supuesto. Yo me especializo en análisis técnico, o sea, soy analista técnico de mercados y lo que busco hacer es hacer proyecciones y siempre, como cualquier negocio, el concepto es comprar barato para vender caro, ¿no es cierto? Entonces, la principal herramienta que yo recomiendo al momento de elegir una criptomoneda es capitalización de mercado, necesidad que pueda cubrir esa cripto en la sociedad y la comunidad que tenga por detrás, la comunidad que lo respalde. Al final, si hay una comunidad grande de personas que estamos invirtiendo en el proyecto, ese proyecto va a subir. Si no hay gente, por ejemplo, vos, Leila, podés hacerte un token Sí. hoy, acá y ahora, te podés hacer una cripto. Pero si vos no tenés una comunidad que lo respalde, que lo promueva, que invierta, no va a funcionar. Entonces, eso creo que es de lo primordial. Conrado, y hablando de esto de que no va a funcionar, ¿cuáles son los errores más comunes de los emprendedores a la hora de invertir en criptomoneda y cómo se pueden tratar de no realizar esos errores? Bueno, creo que yo soy como bastante exigente con eso y a mis estudiantes como que los reto bastante. El error que se comete principalmente es invertir dinero que uno no está dispuesto a perder, primero. Siempre le digo a la gente, no inviertas plata que no estás dispuesto a perder. Porque, por ejemplo, si vos compraste Bitcoin en noviembre de 2021, compraste súper mal, porque un Bitcoin valía entre 50.000 y 69.000 dólares, que es el máximo histórico que tiene hasta el momento. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona, no sé, Juan, invirtió 1.000 dólares y esos 1.000 dólares los necesitaba para mediados de 2022 pagarse un pasaje de avión a México, supongamos, eh, al final va a tener que vender el negativo y va a terminar perdiendo plata. Entonces, el principal error es invertir plata que uno no está dispuesto a perder. Número dos es invertir sin conocimiento. O sea, muchas personas se ponen nerviosas y fíjate, las criptomonedas vienen en tendencia bajista desde hace 2 años. No me quiero extender mucho con eso, pero es algo que se llama ciclo emocional del mercado. Hay ciclos alcistas donde durante 1, 2 o 3 años todo el mercado de cripto sube y hay ciclos de corrección. Al final lo importante es ver la tendencia mayor y ver de que siempre está subiendo, digamos, a lo largo del tiempo está subiendo. Entonces, otro de los errores es eso, es no entender por qué compro, no entender por qué vendo. Por ejemplo, compré Bitcoin cuando valía 20.000, llegó a valer 69.000 y no gané plata. ¿Por qué? Pero porque no tengo educación sobre los fundamentos de inversión. Por ejemplo, uno de los fundamentos de inversión es hacer compras promediadas y ventas promediadas. Ir comprando de a poquito e ir vendiendo de a poquito tomando ganancias, ¿no? Entonces, todo cae en lo mismo, Leila. Todo cae en lo mismo que decía al principio. La educación por sobre la inversión. Por supuesto que la educación también es una inversión, ¿no?
Pero si uno se enfoca en aprender, si uno se enfoca en desarrollarse como inversionista, como analista técnico, o simplemente aprender de profesionales y apalancarse, o sea, escuchar a una persona que tiene resultados y hacer lo que esa persona recomienda, va a terminar teniendo resultados. Ahora, lo que le pasa a la mayoría de la gente es que entra cuando ya es obvio para todo el mundo. Es esto que te decía, FOMO, son siglas, significa Fear of Missing Out, miedo de quedarse fuera. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? O sea, un Bitcoin ahora está valiendo $34.000, más o menos, $35.000. Cuando un Bitcoin empieza a valer 50.000, 69.000, que está recuperando los máximos históricos que tuvo hasta el momento, ahí es donde empieza a entrar la gente. ¿Pero por qué? Porque no cree. Piensa que si el mercado cae 70%, 80% ya no funciona y cuando empieza a subir, compran ahí, digamos. Entonces, es importante entender cuándo entrar, cuándo salir también. Conrado, hace un ratito decías que hay muchos lugares en el mundo que ya están utilizando como forma de pago las criptomonedas y esto que va de la mano de empezar a educarnos, de saber cómo lo vamos a utilizar o por qué vamos a invertir en criptomonedas y conocer cómo funcionan estas criptomonedas. Si miramos a futuros, los negocios digitales se tienen que comenzar a preparar para sumar esta nueva forma, sumar a las criptomonedas a sus negocios y cómo debemos prepararnos para lo que viene en el futuro. Sí, o sea, hay criptos, como te decía, que hay, perdón, países que ya tienen como moneda de circulación directamente, o sea, ya es como la moneda corriente. Por ejemplo, El Salvador, tengo entendido que en Alemania también hay algunos estados, creo que países del norte como Suecia. Pero las criptomonedas, Leila, va más allá, digamos, como te decía, de un activo o de intercambiar un activo por otro. O sea, la criptomoneda tiene algo muy particular que es respaldado por algo que se llama tecnología blockchain, que significa tecnología en cadena de bloques. Y esa tecnología en cadena de bloques no solamente, como te decía, nos permite beneficiarnos de cuando un activo sube o tener nuestra plata segura, sino de que es como que incorpora varias industrias. Por ejemplo, no sé, los abogados pueden tener sus juicios, no me sale la palabra, pero pueden tener sus informes en tecnología blockchain, o sea, de una forma totalmente transparente, súper segura, inhackeable. Hay pasaportes que ya se están respaldando con la tecnología blockchain, o sea que es 100% inhackeable. Pero por supuesto que sí, por supuesto que hablando de en sí del activo, hoy en día, por ejemplo, estados como la Florida, en Estados Unidos, es un estado que ya acepta dentro de la industria de los bienes y raíces, acepta pagos en Bitcoin, por ejemplo. Empresas como Lamborghini es una empresa que ya acepta pagos en Bitcoin. Empresas como Tesla en su momento aceptaba, después que sí, después que no. Considero de que ahí hubo un interés para manipular el mercado y ganar plata, del cual yo me pude beneficiar, gracias a Dios, pero sí, o sea, es cuestión de ver, a ver, ¿quiénes son las personas que se están interesando en el mundo de las cripto? No, la tía Pocha me dice que no funciona, el verdulero de la esquina me dice que es una estafa, Juan Pérez, que trabaja en un kiosco, me dijo de que eso viene cayendo y eso no va a funcionar. Ok, pero si hay empresas como Lamborghini, como Samsung, como empresas multinacionales tan grandes y personas tan reconocidas en el mundo que están invirtiendo en esto, es como que yo pienso, ¿no? Es como, ojo, o sea, hay algo que ver ahí, algo está pasando. Y mejor educarse, mejor aprender de personas que tengan conocimiento y no escuchar a la tía Pocha. Y aprovecho, eso es un consejo que le doy a todo el mundo. No escuches a personas, no escuches críticas constructivas de personas que no construyeron nada en su vida. En este caso, en el mundo de las cripto. Porque conozco mucha gente que se ha perdido muchas oportunidades de inversión y de ganar plata porque la mamá le dijo, porque el tío, porque el kiosquero. Al final, esto viene funcionando hace años, va a seguir funcionando. Hay personas que nos beneficiamos, vivimos de esto, viajamos por el mundo gracias a esto. Pero es muy loco, pero hay personas que siguen creyendo que no funciona, digamos. Entonces, sí, a tu pregunta, en el mundo de los negocios en general, ya las criptomonedas vino a cambiar por completo esto. Como te decía, a mí lo que más me impacta es el hecho de las bienes y raíces, que es uno de los negocios más eh, físicos, sólidos que hay por hacer en el mundo. Entender de que ya se pueden comprar terrenos, propiedades con criptomonedas, como que, ok, algo está pasando. Conrado, aquellos que quieran conocer más sobre este mundo de las criptomonedas, cómo invertir, cómo ahorrar, qué hacer en estos momentos, alguna capacitación donde te encuentra en contacto, todo contanos. Súper. Me pueden encontrar en Instagram como Conrado CY, Conrado, sí, digamos. Me pueden mandar un mensaje por ahí y yo formo parte de una plataforma educativa, es una multinacional
con sede en México y sede en Europa también, y ahí hay diferentes cursos. O sea, dentro de los mercados financieros, uno de los mercados es el mercado de cripto y yo formo parte de la empresa como educador. Al día de hoy ya hay casi 30 horas de contenido ya subido y doy 3 clases por semana en vivo, digamos. Que en esas clases en vivo analizo el mercado para la gente, para que vea qué hago, cómo lo hago. Y lo bueno es como te decía, no es como, no es como si fueses a estudiar abogacía, por ejemplo, que tenés que estar, no sé, 5 años o 7 años estudiando, invirtiendo en educación, material y demás, y después recién ahí salir a toc toc, tocar puertas, a ver si consigo trabajo y si no consigo, bueno, hago unas changuitas, sino que a medida de que una persona se une a la plataforma, ya al principio ya conecta con los básicos. O sea, lo importante que entiendan acá es que nadie sabe hacer nada que no se propuso aprender antes. Entonces, esta plataforma y estos videos que tenemos son pensados para personas como vos y como yo que en algún momento empezamos sin saber. O sea, por ahí la gente ve Instagram, ve redes sociales y dice, oh, este es un crack. Pero yo también empecé desde cero, ¿no? Entonces, en esos cursos van a aprender desde qué es el mercado financiero, qué es una criptomoneda, hasta análisis técnico, cómo seleccionar criptoactivos, qué es la tecnología blockchain, conceptos bien importantes. Pero sí, me pueden contactar por Instagram y podemos agendar una llamada y los puedo guiar en ese proceso paso a paso. Conrado, un placer y muchas gracias por acompañarnos en esta noche de Mundo Empresa. El gusto es mío. Gracias, Leila. Que tengan buenas noches.